Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal al estilo Chef Roger. El día de hoy vamos a preparar esta riquísima comida que estás viendo en pantalla. Y antes de que comencemos la receta, te recuerdo que tenemos el recetario digital del canal, 65 recetas, todas fáciles, riquísimas, buenísimas. Va a estar en promoción durante febrero a solo 100 pesos. En la caja de la descripción te dejo el enlace para que lo puedas adquirir. El de hoy te traigo una comida completa, va a ser un caldo de pollo tipo mole de olla y un riquísimo arroz para acompañar. Así vamos a tener nuestra comida completa, económica, con muchas verduras y muchos nutrientes. Además es bien fácil de preparar, ya lo vas a ver en el video. No se te olvide que me ayudas muchísimo dejando un comentario de qué te parecen las recetas. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestro caldo. Pues pollo, aquí tengo unas 6 piezas que son chiquitas y la variedad que ustedes quieran. Vamos a estar utilizando chiles para darle mucho sabor y color. Tengo un chile pasilla, 2 chiles anchos y unos 5 chiles guajillos. Recuerden que si el chile guajillo es más grande va a picar menos, si es chiquito va a picar un poco más. Vamos a estar utilizando también un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla, de especias. Voy a estar utilizando unas pimientas negras, comino y clavos de olor. ¿Ya vieron mis especieros? Pónganme en los comentarios qué les parecen. Unas papas, elote. Aquí tengo una taza de ejotes aproximadamente, 3 zanahorias, una calabacita. Estas cantidades las pueden ajustar a su gusto. Por ejemplo, en mi casa no consumen mucha calabaza, solo le voy a poner una. Si consumiéramos más, pues le pondría 2 o hasta 3. Nuestros chiles simplemente los vamos a limpiar quitándoles el tallito y las venas y semillas. Ya que los tenemos así, yo lo que suelo es cortarlos y los vamos a dar una enjuagada aquí. Aquí ya tengo una ollita con un poco de aceite caliente y vamos a agregar nuestros ajos y cebolla troceada simplemente. Ya tenemos aquí nuestra cebolla y ajo doraditos, vamos a agregar las especias. Como van a ser caldos, no hay preocupación sobre las cantidades realmente. Entonces agrego una cucharadita, fueron como 5 o 6 clavos, 7 o 8 pimientas, una cucharaditita de cominos. Dejo que se tuesten un poquito para que suelten sus aromas. Como ya está bien caliente, esto es rápido. Y ahora sí agregamos nuestros chiles que ya tenemos hidratados. Y vamos a dejar que esto se cocine por aquí unos 2-3 minutos a que quede sofrito. Aquí ya tengo una ollita con agua caliente. Vamos a poner nuestras piezas de pollo. Voy a agregar solamente un poco de sal. Y de lo demás no nos preocuparemos porque es lo que estamos preparando en nuestra ollita con los chiles. Como lo más duro de cocinar de nuestras verduras es el elote, de una vez lo vamos a ir agregando. Y prácticamente va a estar junto con el pollo. Así que esto lo dejamos y continuamos. Vean como ya tenemos nuestro chile y especias bien doradito. Vamos a agregarle agua. Pueden usar de la misma que ya está saliendo del caldo de pollo. De todos modos, como todos a 20 grados, no pasa nada. Dejaremos servir aquí unos 5 minutos para que se acabe de suavizar nuestro chile. Vamos a cortar las verduras en lo que se cocina lo demás. El ejote yo solo suelo quitarle las puntitas y partirlo en 2. Así lo tenemos. Las zanahorias de igual manera. Corto las puntas, parto la mitad y como son para caldo, a mí me gusta en trozos grandes. Ya todo esto también puede ser a su gusto. Y la papa de igual manera la vamos a cortar en trozos, en 4 si están chicas, miren, así quedan perfectos. Y vamos a ir reservando nuestras verduras. La calabaza, ahí está, en trozos igual. Ya que se suavizaron nuestros chiles, simplemente los vamos a licuar. Ya saben que como está caliente, el truco es hacerlo en pulsos para que no les bote. Ahora vamos a agregar nuestros chiles licuados aquí a nuestro caldo. Si quieren colarlo, háganlo. Yo la dejé licuar muy bien. Y esto apenas empezó a hervir. Así que aquí lo voy a dejar unos 40 minutos para que comience a cocinarse el pollo y los elotes. Y ya vamos a empezar a agregar las verduras. Pero esto lo dejamos para después. Vamos a hacer una tacita de arroz. La taza que sea de su gusto. Aquí lo importante es la medida de las proporciones. Y en este caso vamos a dejar aquí remojando por un par de minutos. 5 minutos es más que suficiente en agua a temperatura ambiente. Ya que remojó nuestro arroz, vamos a colar y vamos a enjuagar unas 3 veces hasta que nuestra agua salga clarita. Vean cómo quedó ahorita, está bastante blanca. Esta agua perfecta para las plantas. Vamos a licuar nuestro
ajo, un trozo de cebolla y el agua. Vamos a estar utilizando el 2x1. Verán que con esto no hay falla. Ahora sí vamos a guisar nuestro arroz. Tengo unas 2 cucharadas de aceite caliente, bien caliente, y pondremos nuestro arroz lavado. Y esto simplemente vamos a dejar que se dore un poco. Queremos que se comience a despegar, nada más. En lo que seguimos cocinando nuestro arroz, voy a agregar la siguiente verdura más dura. Aquí solamente dejé 30 minutos el pollo. Voy a agregar mis ejotes. Esto los vamos a dejar unos 10 minutos. Y por cierto, déjenles cuento que estuve haciendo memoria y es la primera vez que voy a hacer un arroz en ollita de barro. Así que antes de ver si me sale o no me sale o es lo mismo o no, ponle pausa y déjame en tus comentarios tus mejores tips, trucos para hacer tu arroz en olla de barro. Ya se escucha como una arena. Esto es lo que buscamos. Como es arroz blanco, no queremos que comience a dorar. Vamos a agregar nuestro líquido. Sal, yo suelo agregar una cucharadita al ras. Y esto lo ajustan ustedes. Y una hierba, que en este caso pondré perejil. Este arroz lo voy a estar haciendo como el acompañamiento de mi caldo. Por eso es que lo hago simplemente con agua. Si lo quieren hacer, lo pueden poner caldo de pollo, consomé, pastillas, lo que ustedes quieran. Y vamos a dejar que comience y suelte su hervor. Aquí ya pasaron los otros 10 minutos de nuestro ejote. Vamos a agregar la siguiente verdura, que sería la zanahoria. Y de igual manera la voy a dejar unos 5 minutos sirviendo aquí. Han pasado los otros 5 minutos y vamos con las papas. Vamos a dejar esto unos 10 minutos más. Como es ollita de barro, tarda un poco más en comenzar a soltar el hervor. Pero no nos preocupemos, movemos ocasionalmente. Y uno de los trucos para que nos quede el arroz blanco es ponerle unas gotas de limón o de vinagre. Mezclamos simplemente y dejamos que suelte nuevamente el hervor. Han pasado 5 minutos, pero sobre todo vean, ya casi no tiene líquido, ya lo está absorbiendo. Mezclaré una vez más bien y ahora sí ya voy a tapar. Pondremos a fuego mínimo y vamos a dejar unos 5 o 10 minutos. Ahorita revisamos el tiempo exacto. Veamos nuestro arroz cómo va. Aquí ya lo que queremos es que no tenga líquido y ya no lo tiene. Así que vamos a apagar y dejamos aquí unos 5 minutos más. Con el calorcito residual que deja nuestra olla de barro va a estar más que suficiente. Vamos a ver cómo va nuestro caldo. Y por último agregamos nuestra calabacita. Vamos a dejar unos 5 minutos más. Ya tenemos nuestras calabacitas cocidas. Vamos a agregar por último unas ramitas de pasote. Yo aquí ya tengo el mío. Y esto es lo último que nos va a dar todo el sabor. Un par de minutos y está listo nuestro caldo. Tenemos las verduras todas en su punto. El pollo también ya está bien cocinado. Y es simplemente vamos a ver cómo quedó el arroz. Lo hice blanco, no le puse nada porque es para combinar con mi caldo. Vean cómo al final de cuentas sí me salió, así que espero sus likes. Por eso lo hice blanco y no le agregué verduras, para poner aquí arroz. Y ya nada más nos servimos ahora nuestro caldito. Recuerda que si te gustan los videos me ayudas muchísimo dejando un pulgar arriba. Este es el momento adecuado. Deja un comentario, ¿qué te pareció? Aquí tenemos ya una comida completa, porque tenemos ya muchísimas verduras, tenemos nuestra proteína, tenemos nuestro arroz. Y vean nada más qué platito me serví yo, para que no haya de que me quedo con hambre. Vamos a probar. Solo 2 cosas de comentar, quedó buenísimo, todas las verduras están en su punto y también está bien caliente, Espérate a que se enfríe. Nos vemos a la próxima. Chao.